qué bueno que continuemos en este desafío de estudiar la carta a los Efesios y estamos hablando de la iglesia como el ejército de Dios, el gran guerrero. Y realmente la victoria nuestra está solamente en Cristo Jesús. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos de revestirnos de Cristo. Y cuando aquí está hablando de la armadura, está hablando de Cristo en nosotros. Y realmente lo que Cristo hizo fue que ya Él venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nosotros enfrentamos batallas espirituales cada día y debemos de hacerlo con las armas que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas? Pues Cristo está en nosotros, dispensado en nosotros. La Escritura nos dice que el que está en Cristo revestido es de Él. Entonces la armadura, el vestido que nos estamos colocando, como lo estudiábamos en la Escritura, esa nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo Jesús, es Él en nosotros. Por lo tanto, esta guerra, como nos aconseja la palabra, no es contra seres humanos, por lo tanto no es con fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual, es contra un gran adversario que tiene ciertas jerarquías en los lugares celestiales, pero esto no nos debe desanimar porque el Cristo de la gloria ya es vencedor y nosotros, su iglesia, somos más que vencedores. Entonces debemos de entender lo que dice aquí la Escritura, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, dice, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Ahora bien, la realidad es que los tres primeros elementos de esta descripción de la armadura está puesta en cada cristiano nacido de nuevo. Cada cristiano que tiene a Cristo ya dispensado, vaciado en Él, ya revestido está de Él en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos anima y nos dice, ¿sabe qué? Solamente es un asunto de dominio propio, de mantenerse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda buscando por ahí como león rugiente a quien devorar, pero hay que resistirlo y hay que mantenernos firmes en la fe, sabiendo esto, hermanos, que realmente en todo el mundo la gente está soportando esta clase de sufrimientos. Entonces nosotros estamos llamados a resistir y a estar preparados y firmes en la fe. Esta lucha, aunque es intensa, es una lucha en la cual nosotros somos ya más que vencedores. Entonces vamos a entrar a mirar lo que es la armadura. Y no es varias armaduras, es una armadura que lleva toda la fortaleza, todo el poder, toda la grandeza, toda la plenitud de lo que es Cristo en nosotros. Al usar esta armadura, nosotros estamos protegidos y listos para esta batalla. Entonces miremos la descripción. El primero es el cinturón de la verdad. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, es decir, era una forma de protección y daba soporte al cuerpo. De esta misma forma, nosotros los cristianos, al conocer la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo es la verdad. El Evangelio de Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, al vivir en Cristo, vivimos en una vida íntegra, en una vida de verdad. La posición de Cristo en nosotros es verdad. El diablo siempre intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos, para que no nos comprometamos con
con nuestra identidad en Cristo, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que Cristo es en nosotros, hoy está en nosotros. Y Efesios 1:5 nos dice que en Él entonces somos hechos hijos de Dios. Esa es una gran verdad. Juan también 1:12 nos dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Entonces esa identidad es una verdad y nosotros nos tenemos que mantener firmes en esas verdades, en esa verdad que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús? Pues Él viene a nosotros, nos transforma, nos salva, nos rescata de la muerte y nos da vida eterna, y nadie nos podrá arrebatar de su mano, dice Juan 10:28. Entonces, ¿cómo se usa ese cinturón de la verdad? Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la verdad que es Cristo Jesús, cuando creemos eso, cuando cultivamos esa profundidad de conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de la oración, fortalecemos nuestro espíritu cada día, declarando lo que Cristo es en nosotros. Amén. El segundo elemento que vamos a ver en esta entrega es la coraza de justicia. Y cuando hablamos de coraza, hablamos de algo que nos protege y nos cubre en esta parte de adelante del pecho. Y cuando habla de la coraza, dice protegidos con la coraza de justicia. Es decir, que la coraza está evitando o está protegiendo el pecho, está evitando heridas mortales al soldado. ¿Y qué pasa con esta coraza? Esta coraza se llama justicia y nosotros hemos sido revestidos con la justicia de Dios. Cuando estudiábamos el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, nosotros encontramos la escritura que nos dice justificados pues por la fe en Cristo Jesús. O sea que ya nosotros fuimos justificados, estamos revestidos, como dice Isaías, con el manto de la justicia de Dios y ya nadie nos puede condenar. Por eso Romanos 8:1 lo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues el ser justificado significa ser declarados inocentes, completamente inocentes en Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos permitir que el enemigo venga a acusarnos, porque ya hemos sido declarados inocentes. Y no es nuestra propia justicia, sino revestidos de la justicia que es en Cristo Jesús. Lo que hoy tenemos que vernos es cómo nos ve Cristo. Y Cristo ya no nos ve como pecadores, nos ve como justificados. Tenemos que vernos como nos ve Cristo, y Cristo ya no nos ve manchados, sino que nos ve limpios en la sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, todo esto marca una identidad también como cristianos, y esa identidad es que al saber que somos justificados, sabemos que pertenecemos a Dios por la eternidad. No podemos ser acusados por el enemigo, no podemos permitir que el enemigo venga a crear acusación, que venga a crear culpa sobre nosotros, porque nosotros debemos de recordar el poder con el cual Cristo nos ha justificado en la muerte, en la resurrección, en la eternidad de Él. El tercer elemento es el calzado, y dice calzado para proclamar el evangelio de la paz, calzados por la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces los pies también están protegidos para avanzar en la batalla, y el enemigo puede colocar cantidad de trampas para hacer
hacernos caer, para evitar que avancemos, pero nuestra meta es avanzar. Ahora, avanzamos ¿por qué? Porque en nosotros está el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. La palabra del Señor dice que Evangelio significa buenas nuevas, y realmente las buenas nuevas es Cristo. Por eso Él dice que Él ha venido a traer vida a nosotros, y esa vida es una vida en abundancia. Esas buenas nuevas nos dice que el Señor vino para deshacer las obras del enemigo, y esas obras de Cristo, esa obra de Cristo deshizo toda artimaña de Satanás en nosotros. Entonces esas buenas noticias están guardando nuestra manera de avanzar, y no nos vamos a estancar. Cristo va con nosotros, dándonos esa protección para seguir adelante. ¿Cómo usamos este calzado? Llenándonos de un camino de paz en Dios, llevando cada día en nuestro corazón un tiempo de tranquilidad, de reposo, de seguridad, que vamos en avanzada, que somos efectivos. La iglesia nunca puede permitir creer que estamos retrocediendo, que estamos vencidos, que no tenemos más sino malas noticias. No, nosotros somos llenos de buenas nuevas. Esas buenas nuevas es Cristo en nosotros, y esas buenas nuevas nos dice el Señor Jesús que en Él hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué buenas noticias! Y en Él nos dice que con Él somos más que vencedores. Buenas noticias. Y en Él nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Buenas noticias. Entonces todo de lo que estamos revestidos es de buenas nuevas. Cristo, nuestras buenas nuevas. Entonces recordémoslo, todo lo que estamos hablando de la armadura es lo que ya tenemos en Cristo revestido en nosotros, porque Él está dispensado, Él está vaciado en nuestras vidas. Hay que seguir adelante. Todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza. Continuemos estudiando este tema maravilloso. Un abrazo.